¿Puedes abrir tu Biblia en Lucas capítulo 2, por favor? El día de hoy vamos a estar viendo Lucas capítulo 2. Vamos a ver del versículo 21 al versículo 32. Lucas 2, 21, 32. Es la historia de Jesús, Simeón. Pero mira, ¿qué te parece? La leemos, luego oramos y ya entramos de lleno, ¿va? Entonces, Lucas 2, 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que eran 40 días más o menos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, básicamente, lo que vemos en este texto es a un hombre llamado Simeón que no necesitó de presenciar grandes milagros. No necesitó de ver a Jesús caminando sobre el agua, liberando endemoniados, sanando enfermos, para estar completo. Lo único que él tuvo que vivir fue ver a Jesús, y con eso fue suficiente para él. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Señor, yo te quiero dar gracias por el día de hoy, y queremos poner delante de ti este tiempo. Señor, y hay 3 peticiones que yo te quiero hacer hoy. La primera es que todos de aquí salgamos convencidos de que tú eres real. Que rompas así las ideas en nuestra cabeza o los pensamientos en donde podríamos llegar a pensar que tú solo eres un cuento, que solamente eres una historia, y que te podamos ver como alguien totalmente real. Señor, que el Espíritu Santo abunde en nuestros corazones. Y Dios, yo te pido que este estudio inspire a cada uno de los que está aquí a disfrutar de una relación personal con tu Hijo Jesús. Y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como te podrás dar cuenta, ya estamos en diciembre. Ya es muy notorio, ¿no? Oficialmente hoy estamos entrando en el mes de la Navidad, y ya sabes, es un tiempo, es una temporada de muchas reuniones, intercambios de regalo, cajitas de jengibre, galletas decoradas, lucecitas. Ya puedes ir a tomarte la foto en la veranda con Santa Claus, películas, Mi Pobre Angelito. Y no estoy diciendo nada de eso está mal. Pero la neta es que con todas esas cosas, de pronto puede llegar a ser muy fácil el distraernos y olvidarnos de lo que es realmente importante, ¿no? Y como que Navidad es año con año y año con año, entonces fácil nos podemos acostumbrar y olvidarnos de que Navidad básicamente se trata acerca del nacimiento de Jesús. Ok, creo que algo muy parecido a eso sucede en esta historia que vamos a ver el día de hoy con Simeón. Porque él era un hombre que, a pesar de que estaba viviendo en un mundo que estaba lleno de distracciones, nunca perdió de vista lo más importante. Y es un gran ejemplo para nosotros, porque tenemos que ser honestos y reconocer que para nosotros es muy fácil el acostumbrarnos a Dios y sus bendiciones. Y que a pesar de que seamos cristianos, nos desensibilicemos
Porque semana a semana venimos a la iglesia y escuchamos una predicación y es el tiempo de las alabanzas y entonces hay que cantar y hay que subir las manos y entonces hay que aplaudir, es el tiempo de la ofrenda y entonces, y es fácil acostumbrarnos y dejar de ser guiados por Él y dejar de doblar nuestras rodillas y que nuestros tiempos de oración sean tiempos reales en donde derramamos nuestro corazón con Él, pelear contra nuestra carne, de adorarlo como Él se merece. Y sabes, los evangelios están llenos de historias de personas que tuvieron encuentros con Jesús y que sus vidas, cuando conocieron a Jesús, cambiaron por completo. Y estas historias no solamente están para que nosotros las veamos y las conozcamos, sino para que nosotros podamos aprender cómo es que nosotros podemos tener un encuentro con Jesús. Entonces, nuestra meta nunca debería de ser escuchar estas historias nada más por escucharlas, sino de qué manera puedo experimentar esto que veo en esta historia en mi vida. ¿Sabes? Hace como 12 años más o menos yo tuve un encuentro con Jesús y fue tan real y tan personal que hoy en día a mí no me importa si alguien llega con argumentos y me tira datos de por qué Jesús no es real. Yo digo, me vale lo que me digas, yo sé lo que conocí, yo sé lo que experimenté con Él. O sea, no hay manera en que me puedas hacer cambiar de idea acerca de Jesús porque yo sé quién es Él. Sé que Jesús es real. Y si alguien me preguntara, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué responderías tú si alguien te pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Sabes qué diría yo? Jesús es mi amigo. Jesús es mi vida. Jesús es mi todo. Porque yo sé lo que es vivir sin Él, pero también sé lo que es vivir con Él. O sea, Jesús es mi comida, es mi bebida, es mi vida. Sin Él yo no tendría esposa, sin Él yo no tendría mis hijos, sin Él yo no tendría la casa en la que estoy. No tendría absolutamente nada, no tendría propósito. Y ese tipo de encuentros es el que debería de ser nuestro objetivo. De tal manera que si otros cristianos siguen o no siguen, otros tiran la toalla, otros se rinden, las cosas no salen como esperabas, de repente haces oraciones y Dios no te responde como tú quisieras a tu oración, tú te mantienes firme porque tú sabes que Jesús es real. Y ojo, porque sí, haber conocido a Jesús hace 12 años fue muy padre, fue muy chido, pero yo quiero más de Él hoy. Y he conocido infinidad de historias y de personas que me cuentan cómo conocieron a Jesús hace 15 años y tienen historias increíbles de hace 15 años, pero no me pueden contar una historia de Jesús esta semana. Y yo lo que quiero es ver a Jesús con mis propios ojos hoy. Quiero escuchar su voz. Quiero que el mismo Dios que creó el universo, que abrió el mar, que sanó enfermos, que liberó endemoniados, quiero ver qué es lo que Él está haciendo hoy. Y otra cosa, yo no sé tú, pero yo no quiero estar viviendo de las historias que otros cuentan acerca de Dios. O de mis historias del año pasado. Yo quiero estar justo donde Él está y que Él me esté guiando a cada momento, cada día. Es esto de despertarte en la mañana y decir, ok Dios, gracias por este día. ¿Qué es lo que tienes para mí hoy? ¿Qué puerta vas a abrir? ¿Qué encuentro? ¿Con qué persona tú quieres que platique hoy? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y por eso, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que tener cuidado porque sí, la Biblia son relatos que nos cuentan historias del pasado, pero nos las cuenta para despertar un deseo en nosotros por encontrarnos con Jesús hoy. Y entonces, el problema está en que si tú viniste hoy a escuchar una historia de la Biblia, de lo que Jesús hizo años atrás, y nada más, básicamente eso es perder el tiempo. Porque lo que Jesús hizo en el pasado está muy bien. Pero es igual de importante qué es lo que Dios está haciendo hoy. Hoy
¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu ministerio, con tu orgullo, con tu comodidad? Insisto, qué bueno que naciste de nuevo hace 15 años. O que dejaste un pecado hace 10 años y que peleaste con ese pecado y ¡ay, qué difícil fue haber renunciado a ese pecado hace 10! Pero ¿cómo está tu relación con Jesús esta semana? ¿Con qué estás peleando esta semana? Y mi deseo con el estudio de hoy es generar en ustedes un hambre tan insoportable por Dios que salgas de aquí queriendo tener así tus aventuras con Él. Ahora, antes de que entremos a los versículos, déjame darte un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en Israel ahí. Para empezar con el gobierno romano. Bueno, en ese tiempo en que la historia está sucediendo, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y aunque el pueblo seguía buscando a Dios y tenía como cierta libertad religiosa, no eran completamente libres porque Roma controlaba las decisiones políticas y económicas y eso afectaba cómo estaban viviendo el pueblo de Israel. Lo que provocó que el pueblo de Israel estuviera deseando y anhelando así con todo que Dios mandara a un Mesías, que Dios mandara a un Salvador que los liberara de esta opresión del gobierno, ¿no? Entonces, ellos estaban esperando que Dios iba a mandar un líder. El problema es que ellos estaban esperando que este líder fuera un líder político y militar. Ahora, los líderes religiosos en ese tiempo, que eran los fariseos y los saduceos, estaban totalmente enfocados en sus tradiciones y en sus reglas. Y ellos lo único que les preocupaba era sus apariencias, sus reglamentos, que la gente cumpliera lo que las escrituras decían, en lugar de atender lo que Dios realmente quería estar haciendo, que era una relación genuina con el ser humano. Y ellos totalmente enfocados en las reglas, ¿no? Ahora, cuando Lucas escribe esta carta, él no le escribe para el pueblo en general, él le escribe para individuos, le escribe para personas como tú y como yo, que estaban esperando que alguien viniera a salvarlos. Personas que sabían que necesitaban un cambio en su vida, estaban totalmente desesperados. Y tal vez tú hoy, como el pueblo de Israel, te sientes así. Que hay áreas en tu vida que están muertas o que dices, me urge una intervención divina. Insisto, quizá en tu matrimonio, quizá en tu familia, quizá en tu trabajo, quizá en tu fe. Y puede llegar a ser fácil para nosotros como culpar a Satanás y decir, no, es que esto es un ataque de Satanás. Esto que está pasando en la casa, esto que está pasando en mi vida, es Satanás queriendo. ¿Y qué tal? Y solo qué tal si es Dios queriendo alinearte para que vivas conforme a su voluntad. Y no tanto es Satanás, sino es Dios queriendo corregir ciertas cosas. Porque sabes que a veces las situaciones difíciles que vivimos son el escenario perfecto que Dios usa para que tengamos un encuentro personal con Jesús. Y te puedo dar ejemplos de la Biblia. Estudié. Puedo pensar, por ejemplo, en Pedro en la tormenta. Ahí no era Satanás. Pero su crisis fue el escenario perfecto para que él tuviera un encuentro real con Jesús. ¿O qué tal Pablo con su aguijón en la carne, que él oraba y oraba y oraba? Dios, quítame esto, por favor, quítamelo, ya, que no lo quiero en mi vida. Y Dios permitió su sufrimiento para enseñarle a depender de él en lugar de en su fuerza. Y escenarios pueden ser diversos. Puede ser que recibas un diagnóstico de una enfermedad, la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, el sentirte estancado o sin propósito. Y así estaba Israel, necesitando intervención divina. Y finalmente, después de 400 años de estar esperando que Dios dijera algo, de pronto la respuesta, versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño,
le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la crisis del pueblo de Israel? Un bebé. Y sabes, muchas veces el problema es que cuando Dios responde, no responde como nosotros esperaríamos que responda. Porque Jesús llegó, pero no vino de la manera en la que ellos esperaban que iba a llegar este líder. No vino como un líder político, no vino con poder y autoridad militar, no vino trayendo una revolución o una guerra. ¿Cómo llegó? Llegó como un pequeño y débil bebé. Mira, versículo 22. Y cuando se cumplieron los 40 días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Los 40 días después, sus papás lo llevan a Jerusalén, pero cuando llegan al templo, no lo reconocen. Nadie se da cuenta que es la respuesta de Dios para el problema. Simplemente están viendo a un bebito. Ahora, no estamos hablando de que lo llevaron a cualquier lugar y con cualquier tipo de persona. No. Estamos hablando de que lo llevaron al templo con los líderes religiosos. O sea, Jesús estaba rodeado de la gente que oraba para que este líder llegara, para que la salvación llegara. Y aún teniéndolo en su cara, no se dieron cuenta que era la respuesta de Dios, no lo reconocieron. Y eso nos tendría que decir algo a nosotros que estamos aquí. Que es posible estar aquí en Semilla y no ver a Jesús. Es posible venir cada domingo y aún así no tener una relación real con Él. Es posible, haber crecido en la iglesia, ser tercera generación de cristianos en la familia o qué sé yo. Y yo lo veo, muchos de ustedes se inscribieron a discipulados y qué chido que lo hicieron. Pero tal vez pueden llegar a pensar que eso es lo que los va a conectar con Dios. Y entonces el devocional y sus tiempos con Dios y sus manuales se terminan convirtiendo en sus diplomas de fariseos. Pero si nuestro corazón está endurecido y los ojos no están abiertos, podemos estar llenos de actividades religiosas y aún así no estar cautivados por Jesús. Porque checa, estas personas estaban frente a Jesús y conocían perfectamente las Escrituras, mejor que nadie se sabían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Pero aún así no sabían quién era Jesús. Y ¿sabes? Lo que pasa es que en ocasiones Dios responde de maneras en las que nosotros no esperamos, porque es fácil para nosotros querer meter a Dios en una cajita y decir, no, Dios opera de esta manera y nada más de esta manera. Pero ¿por qué Dios no responde como nosotros? Bueno, la Biblia dice que porque sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es lo que dice Dios. Y entonces es fácil caer en el error de pensar que Dios va a responder a mis oraciones exactamente como yo las pedí. Y la neta, ¿a poco no? Nos encantaría que arregle las cosas Dios de acuerdo a las soluciones que nuestra mente cree que son las correctas. Pero Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento. Nosotros podemos pedirle a Dios, y está muy bien que le pidamos a Dios, pero Dios puede responder de una manera completamente diferente a como nosotros se lo pedimos. Porque nosotros,
Nosotros podemos llegar con Dios y decirles que Dios, yo quiero un árbol, pero quiero un árbol verde, frondoso, así, que dé sombra, y que Dios llegue y te dé de respuesta una semillita. ¿Por qué? Porque somos, o sea, y los voy a meter a todos, ni modo, pero somos generación microondas. Los chavos ya son generación comerciales de 8 segundos en YouTube, que ya 5 segundos de esperar que un comercial en YouTube, demasiado tiempo para esperar. Pero somos como generación microondas y queremos que Dios opere de la misma manera y queremos que cambien nuestras circunstancias así, pero tal vez Dios quiere pasarnos no en un cambio milagroso de un segundo a otro, sino quiere pasarnos por un proceso. Para enseñarnos ¿qué? A ser pacientes, a crecer en carácter, a confiar en Él. No, yo quiero que las cosas las hagas así, rápido. La neta, ¿quién no de aquí así, Señor, por favor, que me encuentre un fajo de dinero? Ay, así, que me meta al baño de Sanborns y por accidente a alguien se le haya caído el boleto de lotería ganador y quizá Dios está mucho más interesado en que aprendamos a administrar, a ser generosos, a trabajar o a depender en su provisión. Pero todo lo queremos rápido, o sea, todo queremos así en un segundo. Y sí, Dios quiere darnos soluciones y estrategias para las cosas que estamos viviendo, pero también es posible que cuando Él responda, su respuesta no sea como nosotros la esperábamos. Y el peligro en esto es que te puedes perder todo lo que tiene Dios para ti porque quieres hacer las cosas a tu manera en lugar de aceptar la forma en que Él lo quiere hacer. Pero mira, regresando al texto, estos religiosos están sin reconocer a Dios, aunque estaba frente a ellos, versículo 23. Dice, y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ok, aquí va a suceder algo muy interesante. Vemos que José y María van a Jerusalén para dedicar a su primer hijo, ¿no? Ahora, en la cultura era súper común llevar al templo a presentar al bebé. La gente llevaba su bebé para presentarlo al Señor. ¿Sabes qué es lo que no era común? Es que en esta ocasión específica, a diferencia de en todas las demás, era la primera vez que el Señor iba a ser presentado al Señor. Y luego el versículo 24 nos da un detalle que pareciera insignificante. Dice, ¿no? Que iban ellos, María y José, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Parece insignificante, ¿no? Bueno, van, llevan a su bebé y llevan estas 2 palomas para ofrecerlas como ofrenda. Bueno, sería un detalle insignificante si no existiera Levítico 12. Pero en Levítico 12 nos dice que el sacrificio debía ser una paloma y un cordero. No 2 tórtolas, no 2 palomas, un cordero y una paloma. Pero luego también en Levítico 12, en el versículo 8, nos dice que si una persona no tenía dinero, no tenía los recursos suficientes, entonces para comprar un cordero, entonces podía llevar 2 palomas. ¿Qué es lo que está significando eso? Bueno, que cuando José y María llegaron con sus 2 palomas, toda la gente que los estaba viendo, toda la gente sabía al verlos decir, no tienen dinero, no tienen los suficientes recursos. O sea, era evidente para todos que era un matrimonio con carencias y necesidades que no encajaban en los estándares de los demás. ¿Alguna vez te has sentido así? Que no tienes la casa, que no tienes el coche, que no tienes el estilo de vida.
que no tienes lo que los demás tienes, que no tienes la personalidad, que no tienes el manejo emocional, que no tienes el nivel espiritual que los otros tienen. Pero ¿sabes qué? A mí me encanta esta parte porque María y José, aunque no tenían lo que los demás tenían, ellos tenían algo que nadie más tenía. Al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y eso es suficiente, no necesitas nada más. Y si tú todavía estás negociando en tu cabeza pensando, no, es que yo necesito a Jesús y este negocio. Yo necesito a Jesús y esta pareja. Yo necesito a Jesús y estos hijos. Yo necesito a Jesús y esta iglesia. Yo necesito a Jesús y no has entendido quién es Jesús. No necesitamos nada más. Ahora, pon atención porque Lucas nos va a presentar ahora sí a un hombre que nos enseña cómo tener los ojos bien abiertos para no solamente estar en un lugar religioso, sino para tener un encuentro con el Dios vivo. ¿Estás listo? Versículo 25. Y Lucas, así, fíjate, pone esta primera palabra. Y he aquí que cuando tú veas algo así en la Biblia es la manera de decir como, pon atención. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, igual que toda la demás gente. ¿Pero qué fue? O sea, él estaba esperando la respuesta de Dios. Él estaba igual que todo el pueblo de Israel, sabiendo necesitamos una intervención divina. Pero ¿qué fue lo que hizo que Simeón viera a Jesús de manera diferente que el resto de la gente? Mira el final del versículo 25. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre Simeón. Eso es lo que hacía toda la diferencia. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, pero se arrepiente y le pide a Jesús que sea el Señor y Salvador de su vida y pone su fe en Jesús. O sea, cuando llega este momento en tu vida donde dices, yo creo que Jesús realmente vino, yo creo que Jesús realmente murió por mis pecados. Señor, perdóname por lo que he hecho. Sin ti estoy totalmente perdido. Ok, la Biblia dice que cuando una persona hace eso, en ese momento, Dios envía al Espíritu Santo a vivir dentro de la persona. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no es una paloma, no es una fuerza, no es fuego, no es viento. Son maneras en las que se representa el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Todos los atributos que podemos saber y conocer acerca de Dios, todos esos atributos los tiene el Espíritu Santo también, porque es Dios. Y entonces cuando una persona nace de nuevo, lo que sucede es que el Espíritu Santo entra a vivir dentro de nosotros y nos comienza a transformar. Comienza a cambiar y de repente antes podías disfrutar de tu pecado, podías disfrutar de vivir sin Dios, pero cuando el Espíritu Santo habita en alguien, las cosas son diferentes y te das cuenta. O sea, es muy notorio. Cuando a una persona le da flojera hablar acerca de Dios, le da flojera hablar acerca de Jesús, yo digo, ahí hay algo. Y no que sea religioso, o sea, y no que no puedes hablar de ningún tema porque, ay no, a fuerza, así, ¿no? La abuelita que ya te está sermoneando, sin ofender a abuelitas. Pero la tía que te está mandando ahí, ¿no? Las publicaciones, ay no, Dios te bendiga. No, pero de forma natural. Tú ni lo buscas, pero todos los temas de una o de otra manera te llevan a Dios. De una u otra manera tu conversación te lleva a darle las gracias a Dios, te lleva a darle la gloria a Dios.
Eso es evidencia del Espíritu Santo habitando dentro de una persona. Y sabes, no solamente eso, sino el Espíritu Santo lo que va haciendo es que nos va haciendo cada vez más como Jesús. Y nos va empujando a ser más como Jesús, más como Jesús. Igual, si tu vida de oración hoy es mucho peor que la de hace 5 años, algo te dice. Algo te tiene que estar diciendo eso. Porque el Espíritu Santo lo que hace es que nos va haciendo más como Jesús. Eso es lo que la Biblia llama santidad. Y el Espíritu Santo también, ¿qué crees? Trae frutos y dones a nuestra vida. Los frutos del Espíritu. ¿Qué son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Pero ¿cómo se ven? De pronto, el Espíritu Santo, tú no tienes la capacidad para amar a alguien y de pronto el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, te da la capacidad de amar a la gente que, ¡ay, yo no quiero amar a este maldito! Y Dios te da la capacidad de amarlo. O alguien que te desespera y que tú sabes, no hay en mí absolutamente nada para ser paciente con esta persona. Y de pronto empieza a surgir una paciencia que no tenías. O disciplina. Puede ser que seas una persona totalmente indisciplinada en tu manera de comer, en tu manera de dormir, en tu manera de... Y de pronto el Espíritu Santo comienza a darte dominio propio que no viene pero para nada de ti. Y empiezas a desarrollar estas cosas que tú no sabías que era posible tener. Pero no solamente te da frutos, sino también te da dones. Y de pronto comienzas a ejercer estos dones y tienes una persona que está enferma y lo primero que haces no es decirle tómate un paracetamol, lo primero que haces es decirle me dejas orar por ti para ver si Dios te sana. O te da discernimiento de espíritus, o puedes ver milagros, o te da esta capacidad para dar, para enseñar, visiones, profecía. Y no solo eso, porque cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, todos los que estamos aquí, de una u otra manera, lo creas o no lo creas, todos tenemos talentos. Y quizá tu talento es cantar, quizá para otro es pintar, quizá para otro es hablar, tal vez otro es escribir. Pero cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, esas habilidades no solamente sirven para que generes dinero. De pronto esas habilidades comienzan Dios a utilizarlas para que tú puedas llegar a las personas, al corazón de las personas. Y de pronto esto que hablas, o esto que escribes, o esto que bailas, o esto que compones, o esto que haces, de pronto la persona puede conocer algo acerca de Dios gracias a tus habilidades y tus talentos. O sea, ¿te das cuenta que Dios pudo habernos salvado y ya? O sea, que Dios pudo haber dicho, ok, lo que quieres es ser liberado del infierno, ok, mando a mi hijo Jesús, pum, ya, rescatados, ya tienes tu seguro de vida eterno, entonces ya te vas a ir al cielo y nada más. Y con eso hubiera sido más que suficiente. Pero eso no fue suficiente para Dios. Él quería que disfrutáramos de un adelanto del cielo en esta tierra. Y por eso es que envió al Espíritu Santo. Ahora, si te das cuenta, Simeón no solamente tenía el Espíritu Santo dentro de él, porque mira de nuevo el versículo 25 al final. No dice, y el Espíritu Santo estaba en él. Dice, el Espíritu Santo estaba, ¿qué? Sobre él. Bautizado en el Espíritu de Dios. Hay una diferencia entre que el Espíritu Santo solamente esté en una persona a que el Espíritu Santo esté fluyendo en la vida de una persona. Para mí una de las maneras en que más fácil he entendido esto es, imagínate un vaso de agua
lleno de suciedad, ¿no? Lleno de tierra. Y entonces abres la llave de agua y está cayendo el agua, y el agua puede estar aquí al lado del vaso, y tú no metes el vaso, simplemente está aquí, ¿no? Cayendo el agua y tú aquí. Eso sería la primera manera en la que el Espíritu Santo se relaciona con nosotros, que es cuando el Espíritu Santo está al lado de nosotros. Aún no vive con nosotros, pero ya nos empieza a mostrar que nosotros estamos sucios y que cómo se ve el agua viva, cómo se ve el agua limpia. Y empieza a redarguir, y es el momento donde nos damos cuenta, necesito eso. Ahora, después puedes meter el agua en el vaso, y esta agua empieza a habitar en el vaso, y lo sucio se va, y puede estar el vaso lleno, y el Espíritu Santo puede estar en una persona. Pero hay una tercera manera, que es que tú dejes la llave de agua abierta y el agua esté fluyendo. Eso es cuando el Espíritu Santo está sobre alguien, sobreabundando. El tema es que no sea solamente el Espíritu Santo en nosotros, sino sobre nosotros, revelándonos cosas, guiándonos cada día, transformándonos nuestras vidas. Mira versículo 26. Chécate cómo se ve cuando una persona tiene el Espíritu Santo y está sobreabundando en él. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lo que los otros no pudieron ver, los religiosos con su religiosidad no pudieron ver, él dice, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así se ve una persona llena del Espíritu. Una persona que está haciendo, que recibe revelaciones, que es movido, que es guiado, que sus ojos son abiertos. ¿Te encantaría o les gustaría a ustedes que sus hijos amen a Dios? Sí, ¿no? ¿Te digo algo? No se trata de que les enseñes historias de la Biblia y los obligues a hacer su devocional o que tienes que ir a la iglesia, ¿eh? Sería fácil así, ¿no? Se trata de que el Espíritu Santo sobreabunde en ti al punto de que ellos vean en tu vida algo que deseen tenerlo también. Los niños no son tontos. Los jóvenes no son tontos. Ellos se dan cuenta. Si lo que tú les dices que tienen que creer no es algo que tú crees, van a decir, ¿por qué yo tengo que vivir lo que tú no estás viviendo? ¿Quieres ser la persona que Dios te llamó a ser? Como esposo, como esposa, como soltero, como soltera, como abuelo, como abuela, como hijo, como amigo, como trabajador. El Espíritu de Dios tiene que estar sobreabundando en ti. Para que cada interacción que tengas en tu día a día deje una marca. Que cuando alguien hable contigo, no nada más diga, sí, estuvo chido, pues estuve con Géser. No, que cuando estén digan, no sé qué, pero Dios me habló. Que estemos marcados por la presencia de Dios, tatuados por Él. Imagínate que en tu trabajo, cuando tu jefe esté buscando y considerando a quién subirle de puesto, lo que consideren no sea tu CV y vea, mira, sí, esta es la persona más calificada para el puesto. No. Sino que él vea y diga, no sé qué hay, pero sé que hay algo en esta persona que no sé ni cómo describir, pero que es evidente que hay algo diferente y que sea el Espíritu Santo sobreabundando en tu vida. Porque cuando el Espíritu de Dios sobreabunda en nosotros, es cuando las aventuras comienzan. Y eso es algo que no podemos fabricar. ¿Sabes? Es el favor de Dios el que abre puertas.
Y de pronto te comienza a llevar a lugares y te comienza a poner con personas donde nunca imaginaste estar. Es el favor de Dios el que te pone en cosas en donde tú dices, pero yo no soy el más calificado. ¿Cómo es que yo estoy ahí? Es el favor de Dios. Es el favor de Dios el que te lleva a estar exactamente donde tienes que estar, haciendo exactamente lo que Dios te llamó a hacer. Es el favor de Dios el que te pone en posiciones donde, aunque no tengas los papeles, aunque no tengas los títulos, aunque no tengas las conexiones o las palancas, pero su gracia es la que te respalda. Yo quiero eso para mi vida, tú no. Pero hay una cosa que necesitamos para que el Espíritu de Dios sobreabunde en nosotros. ¿Sabes cuál es? Una palabra: santidad. Y sé que suena muy de la vieja escuela, sé que suena muy old school ese tema de la santidad, pero si queremos ser movidos por el Espíritu de Dios, no podemos estar satisfaciendo los deseos de la carne porque van uno en contra del otro. Y si venimos a la iglesia, leemos la Biblia, cantamos unas canciones, pero al salir de aquí vivimos de una forma incongruente con todo lo que hemos escuchado, no vas a experimentar su dirección. Si no elegimos vivir de una manera que honra a Dios, créeme, estás desperdiciando tu domingo. O sea, mejor hubiera sido que fueras por la pancita deliciosa de los domingos. Y lo peor, posiblemente vas a desperdiciar tu año. Y lo peor, más que tu año, ¿no? Pero te digo algo, veo este tiempo y veo que la gran mayoría están mucho más interesados en todo menos en agradar a Dios. Que nos den likes, llenarnos de likes, quiero likes, en impresionar a los demás. Pero un día vamos a estar delante del trono de Dios y Él no te va a preguntar y no nos va a preguntar cuántos seguidores tenías en Instagram. No te va a preguntar de qué escuela te graduaste, no te va a preguntar cuánto dinero ganabas al año, no te va a preguntar qué coche manejabas, no le va a importar cuántas personas compartieron esta prédica en Facebook. Eso no es lo que... ¿Sabes de qué es lo que nos va a preguntar? ¿Cómo estaba tu relación con Jesús? Y cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas. Y nuestra meta no tendría por qué ser estar agradando a las personas, sino complacer a Dios. Otra vez, el Espíritu de Dios es el que abre nuestros ojos, es el que nos da favor, es el que nos abre puertas, es el que nos muestra su propósito. Pero si tú quieres que eso suceda en tu vida, vas a tener que caminar en santidad. Vas a tener que renunciar a un pecado, vas a tener que pedir ayuda con tu adicción, vas a tener que renunciar a una relación que quizá nada tienes que estar haciendo en esa, a un hábito, a un estilo de vida que te aleja a Dios, porque insisto, venir a la iglesia es bueno, tomar discipulados es bueno, pero no es suficiente. Si quieres que Dios te use, te guíe, quieres vivir aventuras con Él, necesitas vivir de una manera digna de Él. Necesitamos estar caminando en santidad. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esa cuenta falsa con la que usas para ver pornografía. Me refiero a ese hábito pecaminoso, a esa relación que sabes que no es de Dios. A ese pecado que ya lo tienes hasta marcado en tu calendario de que vas a hacer en la semana. A ese estilo de vida ya de ingratitud y de amargura, de no vivir para Dios, de no estar dependiendo de oración, de ya no estar peleando contra tu carne, de total comodidad. Necesitamos alejarnos de todo
lo que nos impide disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Y que podamos vivir de tal manera que los días los estemos experimentando con su dirección, su guía, su propósito al máximo. Y la única manera, ¿sabes cómo es? Se lo tienes que pedir. Le tienes que pedir a Jesús que venga y viva en ti. Y le tienes que pedir a Jesús que sobreabunde en ti y que fluya en ti. No es algo que puedes producir, no es algo de que, no, esta semana entonces ya voy a ponerme a leer mi Biblia y entonces... Una pregunta. ¿Orarías conmigo para que Jesús tome el control total de tu vida? ¿Por qué no te pones de pie? Oye, y tal vez te falta fe para creer que las cosas pueden ser diferentes. Pero te prometo que las cosas cambian. Pero no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesús real. Pero para eso, así, tienes que examinarte a ti mismo y preguntarte, ¿lo creo? ¿Realmente creo que Jesús vino? ¿Realmente creo que Jesús murió por mis pecados? ¿Realmente creo que resucitó al tercer día? ¿Realmente creo que su Espíritu Santo puede entrar y vivir dentro de mí? ¿Realmente creo que su Espíritu Santo puede sobreabundar en mí y guiarme y dirigirme y abrir mis ojos y cambiar mi corazón y cambiar mi manera de pensar y cambiar mi manera en la que veo a las personas y cambiar mi manera en la que vivo mi día a día? ¿Realmente lo creo o no lo creo? Vamos a orar. Señor, queremos creer que tú eres real y queremos creer que tú, Señor, que tú, Dios, enviaste a tu Hijo Jesús a venir a esta tierra a cambiar todo. Señor, y que las cosas que vemos en este mundo y las noticias y lo que la mercadotecnia y las redes sociales nos avientan, Señor, que nada de eso es la verdad, pero que la verdad es lo que la Biblia dice. Y que la verdad es que tú nos amas y que tú enviaste a tu Hijo Jesús a venir, no para condenarnos, sino para salvarnos. Señor, y yo te pido que si hay alguien aquí que necesita ponerse a cuentas contigo y renunciar a su pecado, renunciar a su estilo de vida, Señor, que te pueda decir, Jesús, perdóname, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, envía tu Espíritu Santo a vivir dentro de mí. Cámbiame de adentro hacia afuera. Señor, te pedimos más de tu Espíritu Santo. Señor, y pon en nuestro corazón un deseo de la santidad. Nuestra naturaleza no quiere lo santo. Señor, pon un deseo de un Dios santo.